Bienvenida a nuestro podcast que hoy vamos a hablarle a toda nuestra comunidad del entrenamiento, del fitness y del wellness y a la comunidad de lo que es el ámbito de la nutrición sobre acerca de algunas preguntas que generalmente todos tenemos dudas de lo que comemos, cómo lo comemos, si es bueno, es malo, todo este tipo de tabú y que estoy recopilando en base a preguntas que le he hecho a la comunidad de entrenamiento de acá del Pro Club, a mi comunidad en Instagram, todo. Entonces quería poder tener tu experiencia como profesional, como licenciado en nutrición y que nos saque las dudas sobre estos temas. Que estoy chocha de estar acá, Franco. En primer lugar, porque me encanta trabajar en conjunto con vos. Tenemos muchos pacientes, alumnos Es verdad. que tienen muy buenos resultados y un montón de dudas relacionadas a la nutrición y a la actividad física. Después vamos a dar vuelta a este podcast y te voy a hacer las preguntas al revés. Después Bueno, me toca a mí. Pues viene la vuelta. Qué bueno, me encantó. Bueno, mira, vamos a arrancar con la primera pregunta. Una de estas cosas que me preguntan todo el tiempo, ya sea o suplementos o comida, es con el tema de las proteínas para los principiantes. ¿Cómo arranca un principiante a comer? O sea, elegir las proteínas, ¿tomo suplemento, no tomo suplemento? Me preguntan, si es Franco, ¿reemplazo las proteínas por batido de proteína o no? ¿Qué hago? Bueno, ¿qué nos aconsejas vos? Eso es la pregunta más frecuente. En el consultorio lo primero que nos consultan es ¿cuánta proteína tengo que consumir por día? ¿Llego con los alimentos? ¿No llego con los alimentos? Y realmente, si me hubieses hecho esta pregunta hace 5 o 6 años, mi respuesta hubiese sido totalmente diferente. Por suerte, vamos avanzando y ya sabemos que el consumo de proteínas no está tan limitado como antes. Una persona que hace actividad física moderada puede consumir entre 0,8 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ajá. Ahora, tengo pacientes que están más avanzados en el tratamiento, que su objetivo es la hipertrofia, que estamos superando los 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Bastante. Sí. Bien. Ahora, ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos para comer 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso en 4, 5, 6 comidas por día? Es re difícil. Y ahí es cuando sí o sí tenemos que agregar suplementos. Ajá. La whey protein, la proteína en polvo, no es para todos. No es necesario que cualquier persona que arranque a hacer actividad física la consuma. Pero sí es necesario cuando vemos que con las comidas no llegamos a cubrir nuestra necesidad proteica. Bien, esto incluso si la persona no la necesita, pero vemos que no llega por ningún lado, ahí la incorporamos. En aquellas personas que no llegan a organizarse, me dicen, Sí. mira, trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, llego a mi casa, no tengo ganas de estar todo el día cocinando y con las comidas no llego a cubrir la necesidad, en ese caso agregamos batido de proteína. Son casos muy puntuales. Sí. Sí. O cuando se cocinan tanto y se cansan de comer tantos huevos, de comer tanta carne, bueno, es como una alternativa B. Ok. Bueno, ya saben, proteínas hay que tratar de llegar con las comidas lo más posible, pero cuando hay un caso ahí que no llega, que se te complica, te cansas de cocinar lo mismo, ahí incorporamos un batidito de prote, ¿cierto? Tal cual. Y de hecho, fíjate cómo fue avanzando la ciencia y la evidencia científica, que antes, hace muchos años, se recomendaban hasta 3 huevos por semana. Ajá, Ahora sí, tenemos verdad. pacientes que consumen 10 huevos por día Es verdad. y le hacemos el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos y le da todo perfecto, comiendo 10 huevos diarios. Mirá vos, qué bueno saber todo esto. Y sabes que tengo otra pregunta que es el tema de los carbohidratos. Los carbohidratos han atravesado de ser los malos de la película, los buenos y los peores. Hay ciertos mitos y verdades en base a esto, si como, no como carbo de noche, voy a ganar grasa, no los como antes de entrenar. ¿Qué has tenido vos como experiencia en tu cónsul en base a esto? Bueno, y encima, hace poco, Estados Unidos cambió su pirámide alimenticia. Es verdad, sí, posta. Y más nos han confundido. Hace muchos años, en 1900, salió la pirámide alimenticia, que era esa que estudiábamos todos en la escuela, en donde teníamos una base de carbohidratos, grasas saludables y las proteínas quedaban casi al último, hasta cerca de los ultraprocesados. Sí, es cierto. Después, como la gente no sabía cómo aplicar esa pirámide, se cambió al plato de la alimentación saludable. Entonces, donde sabemos que comemos proteína, carbohidratos, grasas. Y este año, el año pasado, en el 2025, se cambió la pirámide alimenticia y se invirtió en donde la base de nuestra alimentación son las proteínas, pero también se indica que tiene que haber un consumo de carbohidratos. Ninguna dieta restrictiva que elimine un grupo completo de nutrientes va a perdurar en el tiempo. Okay. Si vos te propones eliminar los carbohidratos por completo, ¿por cuánto tiempo lo vas a aguantar? Es insostenible. Es insostenible. Es insostenible, ¿verdad? Primero, a nivel psicológico, porque significa que no puedo ir a un cumple y no puedo comerme una porción de pizza. No está bien. ¡Qué terror! Claro, no está bien llevarme un tupper a un cumple porque estoy sacando un grupo de alimentos.
Además, si lo aplicamos a la actividad física, sabemos que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Entonces, si no consumimos carbohidratos, no vamos a tener un buen rendimiento deportivo. Hay situaciones especiales, estoy haciendo hipertrofia, me quiero presentar a alguna competencia, bueno, elimino los carbohidratos para perder agua, son situaciones muy particulares. Y que, como decías vos, no duran el tiempo, es un periodo muy cortito. Después, termina esa etapa de competencia, yo personalmente he competido, y te bajás del escenario y empezás a comer hidratos de nuevo, o sea, recargar. De hecho, nunca se cortan en una etapa de competencia. Buscas las papas fritas. Sí. Quiero grasa, carbohidratos, sí, sal. La restricción no es buena, la restricción genera mayor deseo. Entonces, la idea no es eliminar un grupo de alimentos por completo, sino seleccionar carbohidratos de buena calidad. Cuando hablamos de carbohidratos buenos, estamos hablando de legumbres, de papa, batata, choclo, arroz, fideos. Obviamente no estamos hablando de galletas ultraprocesadas, de snacks. Exacto, vale aclarar. Tal cual. Es una buena aclaración. Y bueno, anexado a los carbohidratos vienen nuestras compañeras las grasas saludables, las grasas no saludables. ¿Qué hay de cierto entre comer demasiadas grasas saludables en cuanto al aumento del peso corporal? Porque es cierto que son mucho más calóricas. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento las incorporan las personas este tipo de grasas saludables? Bien, si mi objetivo es el déficit calórico, el descenso de peso, las grasas es un grupo de alimento que obviamente no eliminamos por completo, pero sí tenemos que restringir su consumo en porciones. Bien. Primero tenemos que diferenciar que hay diferentes tipos de grasas. Por supuesto que ahora estamos hablando de las grasas saludables, las grasas que generalmente son de origen vegetal y grasas de pescado. Principalmente no tenemos que dejar de consumir las grasas esenciales, que son las que nuestro cuerpo no produce y necesitamos incorporarlas a través de alimentos. Exacto. Ahí nos encontramos con los famosos omega 3 y omega 6. En San Luis no tenemos un buen consumo de omega 3 porque lamentablemente no comemos pescados grasos. Podemos tener un poquito de omega 3 en la chía, en el lino, en las nueces, pero la principal fuente de omega 3 es el pescado graso. ¿En dónde lo encontramos? En el salmón, en el pacú, surubí, trucha. Son pescados que por una cuestión a veces económica, o por lo menos en San Luis donde vivimos, no se consumen tanto. Y ahí es cuando requerimos a la suplementación. Recurrimos a omega 3 en cápsulas. O sea que es muy importante justamente la familia de los omegas. Los omegas son las grasas esenciales que nuestro cuerpo no produce y que tenemos que consumirlas a través de los alimentos, o si no logramos un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6, lamentablemente hay que suplementarnos. Perfecto, bueno gente, ya saben, no se zarpen con las grasas, no coman demasiadas nueces porque van a ganar peso seguro, porque son muy calóricas. Y en el caso de que tengan que recurrir a la suplementación, ya saben a quién contactar para ver si clínicamente lo necesitan. Siempre hablando de términos clínicos porque es muy importante ver esa parte, ¿cierto? Tal cual, porque ahora el tema de suplementos, como es de venta libre y lo encontramos en todos lados... Y hay masiva la venta, como se está vendiendo ahora suplementos por todos lados y tiendas. Y porque mi amiga, mi prima lo consume y la veo que está espléndida y que puede hacer le puede levantar un montón de peso, sí. Yo incorporo creatina, yo incorporo omega. Bueno, no. La indicación siempre es individual. Los suplementos, el omega, generalmente en los pacientes, no es una toma anual. Hacemos tomas por 3 meses. La indicación depende del peso de la persona. No voy a consumir la misma cantidad de omega en mi caso que en tu caso, que tenés más masa muscular, que puedes tener una mayor necesidad de omega. Exactamente, de ahí la importancia de ver los análisis clínicos de una persona para poder recomendarle a ver qué dosis necesita y si lo necesita. Es lo que siempre hablo con mis alumnos con el tema, cuando me consultan, que yo puedo darle algunos tips nada más, corresponde a la alimentación para entrenar, no es mi campo, pero en base a lo que he aprendido de años y a lo que nos informan en lo que es la preparación física deportiva, les recomiendo siempre, háganse análisis clínicos para ver si realmente lo necesitan y consulte con un nutri para que les pueda recomendar lo que ustedes están necesitando. No es cuestión de ir y comprar. Porque a veces la creatina la necesitan en el momento que están entrenando. Exacto. A mí me preguntan mucho, Franco, tomo creatina ahora y ¿cómo venís evolucionando? Le digo, no, vengo evolucionando bien, bueno, esperemos un poco más. Cuando avances más, que tengas un nivel de entrenamiento que tu cuerpo te lo mande, vemos si lo necesitas. En caso de suplementación, pero suelo enviar a algún deportólogo que les va a ver valores precisos de si lo necesitan realmente. Exactamente, porque además el costo que generan los suplementos, estamos hablando que ahora un omega tiene un costo de un buen omega de buena calidad con certificaciones, tiene un costo de más de 70.000 pesos. Entonces, muchas veces consumimos suplementos, pero no realmente son necesarios. Claro, es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, ahora viene una pregunta que seguramente te la han hecho más de 1.000.000 de veces. ¿Cómo armo un plato equilibrado? Sí, tal cual. Un almuercito, una cena. ¿Cómo hago para incluir todos los nutrientes? Sí, todo esto que me estás diciendo, ¿cómo lo incorporo? ¿Y ahora cómo lo llevo ¿Y a la ahora qué hago? práctica? Ajá. Bueno, eso va a depender de cada persona, de su objetivo, de su peso, de su composición corporal, de su nivel de actividad física. Pero la base, que ya sabemos todos, es el plato de la alimentación saludable. En el plato de la alimentación saludable siempre vamos a tener un correcto aporte de fibra, que es uno de los nutrientes más olvidados. Fíjate que muy pocas veces hablamos de consumo de fibra y la importancia que tiene esa fibra para toda nuestra microbiota intestinal, para la salud de nuestro intestino. Entonces vamos a buscar que todos nuestros almuerzos y cenas tengan mitad del plato de verduras y allí mientras más variedad y color tenga, mejor. Busquemos frutas y verduras de estación. De la otra mitad del plato vamos a tener el consumo proteico. Vamos a tener un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. Ahora, ¿qué cantidad de proteína y qué cantidad de carbohidrato? Va a depender de la persona. Ahí es cuando entramos los Nutris y armamos planes personalizados. Bueno, claramente no podemos comer la misma cantidad de proteína, no podemos comer la misma cantidad de carbohidrato. Es más, una misma persona no puede comer no debería comer la misma cantidad de proteína y carbohidrato cada día. En la mujer depende de la fecha del ciclo menstrual en la que estemos, del nivel de actividad física. El día que hago actividad física puedo priorizar un poco más los carbohidratos en la comida previa. Coincido con eso. Luego la proteína, o sea, el plan de alimentación tiene que ser totalmente personalizado. Ese plato que conocemos de mitad verdura, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidrato, es como lo general. Después hay que individualizarlo según edad, metabolismo, actividad física, objetivos. Wow, qué importante toda la info que uno por ahí descarta o lo asume como, bueno, tengo que comer esto y se estructura un plato y hacerlo de manera general y no le presta atención a estas características individuales, que no es lo mismo una persona que recién está arrancando a entrenar a una persona que ya tiene más de 3, 4 años entrenando y tiene un nivel de masa muscular de 3-1 respecto a la grasa. Entonces obviamente estas características van a cambiar un montón. Tal cual, el gasto energético en la actividad física. Y también me pasa mucho que vienen parejas al consultorio, generalmente hombres, mujeres, que me dicen, como lo mismo que come mi marido y yo no bajo y él baja. Bueno, y sí, porque el metabolismo basal es otro. No podemos tener en casa el mismo plato, tenemos requerimientos diferentes. Wow, qué bueno saber todas estas cosas antes de poder introducirse en el tema de la alimentación, porque es algo que también genera mucha, como cierto tabú, es decir, como esto o como aquello, y hay como cierto miedo a algunos alimentos, como estamos hablando de los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Entonces qué bueno que es estar informado y saber estas cosas. Bien, ahora, por ejemplo, una pregunta muy típica, que esto le va a salir a todas las personas que entrenan: ¿qué comer antes de entrenar? ¿Qué comer después de entrenar? Tips básicos, ¿qué nos podés decir sobre eso? ¿Estamos hablando de entrenar fuerza? De entrenamiento, gimnasio? De entrenamiento, de venir al gimnasio y entrenamiento deportivo en general, ya sea deportes individuales o deportes de equipo. ¿Sí? Bueno, también lo mismo, hay que individualizar esta recomendación, pero en líneas así muy generales como el plato de la alimentación saludable, siempre pre-entreno vamos a priorizar el consumo de carbohidratos y post-entreno vamos a priorizar el consumo de proteínas. Pero depende de un montón de factores. En primer lugar, ¿cuánto tiempo tengo desde la última comida que hago hasta el entrenamiento? Si de repente salgo de trabajar a las 4 de la tarde y a las 4:30 quiero estar entrenando, por supuesto que no me sirve hacer una tostada con mermelada, con la fruta. Ahí voy a buscar carbohidratos de rápida acción. Ahí me conviene utilizar membrillo, dátiles, pasas de uva, alimentos que me den energía rápida. Ahora, si tengo un poquito más de tiempo, es mejor hacer una merienda más cargada de carbohidratos, aunque no se digieran tan rápido. Ahí va el pan con la mermelada, con la fruta, un café, que aunque no lo crean, en ese caso recomiendo un café con azúcar. Ahí es como el mejor preentreno. El cafecito con azúcar es el mejor preentreno, sobre todo si tengo poco tiempo, si lo necesito ya a esa energía. Bien. Y bueno, y post-entreno vamos a priorizar el consumo proteico para poder regenerar la masa muscular. Ah, porque eso te iba a preguntar, dijiste priorizar. O sea, es muy importante que antes de entrenar carbohidratos y post-entreno proteínas. ¿Qué pasa si antes de entrenar la persona agrega proteínas y algo de grasas y está muy cerca del entrenamiento? Corre el riesgo de que no
lo haya procesado bien y que tenga molestia o incomodidad para entrenar, incluso hasta náusea puede pasar. ¿Eso es cierto? Tal cual, te vas a sentir más pesado. No Bien. es que hay personas, ojo, hay pacientes que están súper adaptados y que tienen un aparato digestivo realmente privilegiado, que me dicen, mira, yo puedo comer 3 huevos revueltos y a los 10 minutos estar corriendo mis 10 kilómetros y estoy bárbaro y me siento súper bien. Bueno, salen de los libros, Claro, ¿no? es excepcional. Por eso digo que hay que hablar en el consultorio, hay que adecuar cada recomendación a cada paciente, pero la regla es: priorizo carbohidratos antes de entrenar, priorizo proteínas al terminar. Otra cosa que no recomiendo es obviamente el batido de proteína pre-entreno. Si en 15 minutos voy a entrenar, es verdad que es fácil, me hago la whey protein, me lo tomo, voy a entrenar, pero voy a entrenar súper pesado, en la mayoría de los casos. Y en estos casos, si comes un batido una horita antes o una horita y media antes. Por lo menos una hora y media. Más allá de que son de fácil digestión, los batidos de proteínas, se supone, por lo menos una hora, hora y media antes, ¿no? Sí, pues estás agregando 25 gramos de proteína. Tarda, por eso ¿cuál es la mayor ventaja de la proteína? Que permanece mucho tiempo en el estómago, me da saciedad y me ayuda a la regeneración muscular. Por eso, en reglas generales, intento consumir el batido de proteína post-entreno. En mis pacientes intento lograr ese esquema: priorizar carbohidratos antes, proteína después. Bien, buenísimo. Tenemos una muy buena información para saber qué hacer pre y post entrenamiento. Y ahora el temita de la hidratación y el rendimiento. Es cierto que cuando uno no se hidrata bien, los músculo hidratado con falta de agua produce fatiga mucho antes que si te mantienes hidratado. Entonces encontré lo que es hidratación y entrenamiento. Durante la misma sesión, e incluso antes, ahí cómo se gestiona el uso, la incorporación de agua. Hay personas, o tanto entrenadores certificados como nutricionistas enfocados en deporte, que suelen recomendar ingerir agua cada 10 o 15 minutos mientras avanza la sesión. Pero ¿vos qué nos podés decir sobre esto en cuanto a la hidratación y el entrenamiento? Primero, que es el punto que casi nunca tenemos en cuenta. Es cierto. Sí, de hecho nos olvidamos de tomar agua. Y ahora que se viene el invierno, menos. Olvídate. Tal cual. El 60% de nuestro cuerpo es agua y el rendimiento deportivo empieza a bajar cuando hay un 1% de deshidratación. O sea, mirá la importancia un 1%. que tiene. Sí. Y muchas veces la recomendación es como muy generalizada. ¿Cuánta agua tengo que tomar por día? Si te pregunto, 2 litros, todo el mundo. ¿Cuánta agua tengo que tomar por día? 8 vasos. 8 vasos, 2 por comida, tal cual. Sí, bueno, la regla, o sea, también generalizando, buscamos consumir 30 mililitros de agua por kilogramo de peso. Bueno, Maya, siguiendo con el tema de algo muy importante que quiero preguntarte, es el tema de la hidratación y el rendimiento, pero desde la sesión de entrenamiento, cuando la persona está entrenando. O sea, viste que hay un montón de recomendaciones generales: hidratate antes con medio litro, hidratate cada 15 minutos durante la sesión. ¿Qué nos puede decir sobre esto, el tema de hidratarse y entrenar en ese bloque? Bien. Este tema es fundamental y es un tema que no le damos bola nunca. ¿Cuántas personas llegan al gimnasio y ni siquiera traen la botella de agua? ¿No te pasa? Es cierto. Sí, el agua. Yo cada vez que llego a entrar digo, ay, me olvidé el agua. Por suerte voy, compro, pero digo, es un tema esencial en el rendimiento deportivo. El 60% de nuestro cuerpo es agua y cuando tenemos una pérdida de un 1% de agua ya baja el rendimiento deportivo. Entonces, ¿cuáles? A ver, siempre hablamos, estos son reglas generales. En el consultorio vamos a poder adaptar estas reglas a cada paciente. Pero lo que buscamos es que la persona consuma, fuera de la actividad física, 30 mililitros por kilogramo de peso. 30 mililitros, bien. Anoten ese Entre dato. 30 y 35. En mi caso es 1,600 litros por día. Ahí bien. Estamos hablando de hidratación fuera de la actividad física. Luego tengo que agregar la hidratación durante la actividad física. Y lo que buscamos es no llegar a tener sed, no llegar a estoy desesperada y voy corriendo a la botella de agua. Hidraten, ya tengo sed, ya estoy deshidratada. Así. Ya está. Depende el tiempo que vas a tardar en hidratarte, depende de la intensidad de la actividad física. Bien. En un runner buscamos que cada 10-15 minutos pequeños sorbitos de agua. Ahora, esto se entrena. Porque un paciente que corrió toda su vida y nunca se hidrató durante una carrera, comienza a hidratarse y se siente descompuesto. No se es siente cierto, bien. es cierto. Hay que entrenar la hidratación. Y después ya pasamos a hidrataciones un poco más complejas que tienen que ver con sales de rehidratación.
A veces, en muchos casos, no alcanza hidratarnos solo con agua y necesitamos agregar sales. Que la misma marca de suplementos tienen sales que tienen una Como base puede de ocurrir glucosa. un atleta que haga triatlón, Por que supuesto. en la competencia, en el entrenamiento son de 2 horas y media, 3, 4 más, es muy demandante, ahí incorporas esto, ¿cierto? Tal cual, que tienen una base de glucosa, que eso está fantástico porque no solo estás necesitando comer carbohidratos todo el tiempo, y obviamente tienen sodio, potasio, magnesio, que son muchos nutrientes que perdemos, por ejemplo, por transpiración. Bien. O cuando hay temperaturas muy elevadas. Ahí necesitamos agregar sales de rehidratación. Bien, entonces muy muy importante tener esto en cuenta. Tal Bien. cual. Lo que no los quiero ver tanto en el gimnasio, estando con el celo haciendo 2 o 3 repes y con la botellita de Gatorade o Powerade, que digo, No, pucha, ¿por qué? pero es que no es 100% necesario. El Gatorade y el Powerade no son. A mí no me hidrata. Yo lo he probado, en mí no me hidrata nada. Necesitas tomar agua después, Sí, son súper sí, dulces. de hecho de eso me da sed. Es Ay. como una bebida que pues, en vez de darme, hidratarme me da sed. Tal cual. Primero que tienen una base de azúcar que en algunos casos es necesario, pero no es para un principiante que está comenzando en el gimnasio y que quiere un descenso de peso. Ojo, que tienen muchas calorías. Bueno, qué lindo dato saber eso. Yo particularmente no lo tomo, así que ahí a mí no me digas nada. Bien, no Pero retamos por acá. Por acá no me rete, por favor. Pero hay muchas otras personas, tanto alumnos como pacientes tuyos, que tener que entrenar que hacen esto. Yo lo he visto un montón. O sea, acá en el gimnasio, cuando estoy en otro lado y tengo la oportunidad de entrenar, lo veo muchísimo y básicamente no se hidratan. De decir que en los gimnasios es obligatorio tener agua. Sí, tal cual. Menos mal y que el profe está todo el tiempo, toma Sí, agua, sí, y hidratate. más en verano. En invierno está medio complicado por ahí que se hidrate la gente. Esperan hasta tener los labios secos, partidos, y esto de recién ahí tomar agua. Siempre la recomendación es, obviamente, traigan agua natural, no Sí. la tengan en la heladera. A muchas personas les sirve las botellas con pico, eso te hace tomar un poco más, o las que tienen bombillas. He visto, incluso con algún diseño particular la botellita que les gusta y se sientan tomando agua. Sí, son chiches. Las que quedan lindas para las fotos, yo digo, bueno, por lo menos tienen la botella de agua. Pero es algo más de las chicas. Los chicos capaz que agarramos una botella que encontramos tirada y la llenamos. Tal cual. Eso lo he visto un montón. Mientras tomen agua no hay problema, Sí, de lo que sea. Hidrátense, por favor. Por sí. favor. Bien, y con el temita de incorporar algunos snacks saludables a lo largo del día, como para evitar ese picoteo de si me agarro una fritura, me agarro una tortita, me agarro un caramelo, me agarro... ¿Qué snack puede incorporar cualquier persona, ya sea que tanto que entrene o que esté iniciando entrenando o que se entrene con experiencia? ¿Cuáles pueden ser algunos de estos alimentos que podemos pasar por un kiosco y comprar, o ya sea kiosco que venda un poco de todo, tipo drugstore, o alguna tienda saludable? ¿Qué podríamos incorporar ahí? Bueno, en primer lugar, si un paciente viene al consultorio y me hace esta pregunta, lo primero que intento es evaluar realmente cómo ha sido la comida de todo el día. Porque realmente necesitamos ese snack, necesitamos ese picoteo, Sí. o principalmente tenemos que ordenar la comida del día. Generalmente cuando buscamos snack, cuando buscamos picoteo, lo que nos está faltando es consumo proteico durante el día. Entonces, si desayuné 2 tostadas con miel o mermelada y una fruta, a la media hora necesito el snack. Necesito ir por el chocoarroz, por la barrita de cereal, que en realidad son productos que no son tan saludables, en realidad. Entonces, ¿en dónde apunto en el consultorio? Bueno, primero yo te voy a dar unas ideas de snacks, pero primero revisemos la comida. Si en ese desayuno sacamos la mermelada, ponemos el huevo, ponemos una lata de atún o ponemos pechuguita de pollo grillé, te aseguro que no vas a necesitar ese snack de media mañana. Ahora, ¿querés tener una opción de snack? Ahora ya hay opciones saludables en todos lados. Vas a una estación de servicio, vas a un kiosco. Sí, es cierto. Y encontrás el yogur proteico, que ahora está súper de moda. Con esto de que queremos aumentar el consumo de proteínas, hay muchísimas opciones de yogur que tienen 15 gramos de proteína. Y con eso te aseguras de tener saciedad. Es cierto, hace muy poquito tuve la oportunidad de estar en Brasil, en Narca, no sé, allá en Chile, y en los Carrefour me impresionó mucho la cantidad de alimentos con más de 15 gramos de proteínas, de tipo como Sranja, ¿sí? Yogures de todo tipo, snacks de todo tipo, y decía, wow, la de acá se come mucha proteína. Es que es la sección proteica. Claro. En las heladeras pero en Europa igual. No sé si en Argentina están así, al menos acá yo no he visto, quizás vos sí, Buenos Aires, en lugares donde he tenido experiencia,
de estar? Todavía no. Todavía no, ¿no? Vamos de a poco. Es como que todavía no logramos en un súper la sección proteica, pero sí empiezan a aparecer de a poco productos más proteicos. Esto de yogur. En otros países hay gelatinas proteicas que podrían llegar a ser un buen snack, ricas en colágenos, en proteínas, son buenas opciones. Y acá en un kiosco o en una dietética, que sería lo ideal frenar, es un yogur proteico, barras proteicas, pero que ojo, no cualquier barra es saludable. Y ahí tenemos que empezar a interpretar tablas nutricionales. Ajá, indagar. Sí, y ahora encontramos mucho los frutos secos. Viste que ahora en todos lados bolsitas de frutos secos, hasta de marcas muy conocidas. Sí, es cierto. Que eso puede ser un buen snack también. Pero sí, lo que quiero que evitemos, por favor, son las barritas comerciales tradicionales, esas que vienen bañadas de yogur, o el choco arroz, por ejemplo. Que bueno, se ven súper saludables porque tienen colores, todo relacionado a lo verde, al colorcito del entrenamiento y son muy azucaradas, entiendo bien. El primer ingrediente es azúcar y tienen todos los sellos: exceso en azúcares, en grasas, en calorías. Eso por suerte ha alertado mucho a la gente. Pues yo me comía este choco arroz que ahora tiene todos los sellos, por eso me como el tatín, ¿no? Claro, que es lo mismo, exacto. Tal cual. En calorías es cierto que un choco arroz, una barrita tiene menos calorías, pero porque pesa menos. Si me como medio alfajor y un choco arroz, pesan lo mismo y tengo las mismas calorías. Errores comunes para bajar de peso. ¿Cuáles son algunos errores comunes que la gente comete? Por ejemplo, que yo he escuchado mucho, restringirse al máximo las comidas. Bajar a comer, de estar comiendo variado, normal, podría decirse, hacer recortes bruscos, hacer 1 hora y media de cardio, ponerse faja, ropa térmica y salir a correr. ¿Cuáles pueden ser estos errores comunes desde la alimentación? Bueno, ¿Qué has tenido experiencia vos, claro? Creo que cometen la misma cantidad de errores en la actividad física que en la alimentación, ¿no? Esto de las fajas de calor, el film. ¿Te acordás que hace muchos años salían a caminar con el film? Bueno, por suerte, insisto que ahora con la información de redes, que bueno, no todo es cierto, pero hay mucha información en redes y ya podemos diferenciar noticias fake de noticias que realmente tienen sustento científico. Pero en primer lugar, creo que el mayor error es esto de hacer dietas restrictivas, eliminar un grupo completo de alimentos. Entonces de repente me dicen, quiero bajar de peso, necesito bajar de peso para dentro de un mes porque tengo un evento y saco los carbohidratos por completo. Sí. Está bien, probablemente bajes de peso, ojo, vas a perder mucho líquido, vas a perder seguramente un poco de masa muscular porque si estás haciendo actividad física te va a faltar energía y no lo vas a poder sostener en el tiempo. Vas a llegar al evento, probablemente con un poco menos de peso, pero al día siguiente ya vas directo, en el mismo evento, vas directo al carbohidrato. Exacto. ¿Va? Porque la restricción genera mayor deseo. Entonces siempre les digo calma, porque vivimos en una sociedad en donde buscamos todo ya, que sea inmediato, y las cosas, el cambio de hábitos no va a ser tan rápido, porque si es muy rápido no lo vamos a sostener en el tiempo. Exacto, coincido con eso. Eso en primer lugar, eso es uno de los primeros errores, como a grosso modo. Los más comunes. Los más comunes es la necesidad de ver resultados inmediatos. Ahora, ¿cómo bajamos de peso? Bajamos de peso generando un déficit calórico. Tenés que consumir menos calorías de las que gasta tu cuerpo. Eso, vos sabés que yo hago mucho hincapié cuando me preguntan eso. Me cuesta por ahí mucho que logren aceptarlo, porque por ahí uno espera que en caso te debe pasar a vos, o al entrenador, o al nutri, le des como la solución mágica. Y cuando vos le hablas, mirá, hay que hacer un déficit calórico, tenés que gastar más energía de la que ingresa, sostenerlo el tiempo y ser paciente, ahí como que ya medio... No le gustó. Y no es la respuesta que quería, ¿viste? Pero sí. ¿Pero qué puedo tomar? ¿Qué quemador de grasa hay? Sí. Y lo cierto es que no hay ningún quemador de grasa que te ayude en el proceso, es paciencia y constancia. Ahora, ¿qué pasa con esto de que tenemos que generar un déficit calórico? ¿En dónde generalmente metemos la pata? Generalmente metemos la pata en el grupo de alimentos que tienen más calorías, que son las grasas, que aunque sean grasas saludables, tienen 9 calorías por gramo, Sí. cuando los carbohidratos tienen 4 calorías por gramo. Entonces de repente estoy desayunando una tostada con una palta entera y 2 huevos que cuando los cociné les puse manteca o aceite de coco o aceite de oliva. Bueno, está bien, empezamos bien, pero a media mañana estoy comiendo una bolsa así de frutos secos.
Y en el almuerzo me hice una ensalada hermosa con proteína, pero un chorro de aceite. Bueno, en todas esas grasas es que nosotros podemos ajustar. Entramos en superávit más que en déficit. Tal cual, aunque son alimentos que son súper saludables. Claro, es que uno a la vista y al probar, a la degustación de sabor, se ven saludables, son atractivos, pero esta falta de por ahí de que uno no conoce, que no sabe, comete esos errores. Tal cual. Y que es verdad, es un alimento sano, porque a veces me dicen, che, pero tengo que sacar todo. Cambié mi tortita del desayuno por mi tostada con palta y huevo. Me encantaría poder decirte que con ese desayuno, en esas porciones, en tu caso vas a bajar, pero no es que no puedas comer ese alimento, es que probablemente tenés que reducir la porción, que en vez de comerte una palta entera te vas que pasar a comer media, que en vez de desayunar 3 huevos puedas pasar a 1, ahora que queremos bajar, que queremos estar en déficit. Después cuando tu objetivo sea mantenerte o cuando tu objetivo sea principalmente generar masa muscular, cambiaremos las porciones. Exacto. Pero el mayor error está en las porciones, generalmente. E incluso, por ejemplo, en muchos casos que me he pasado a escuchar, que reducen lo que vienen comiendo habitualmente, ya sea bien o mal, pero reducen todo. Y a veces en esa reducción, si le está faltando proteína, les empieza a faltar más. Si les faltaban hidratos, les faltan más, les faltaban fibra, les faltan más. ¿Qué ocurre normalmente? Lo he visto, es bajan de peso porque quedan flácidos. ¿Qué ocurrió ahí? Perdieron masa muscular, ¿no? Tal cual, por eso es lo que medimos en el consultorio, el análisis de la composición corporal. Sí. En el consultorio hacemos InBody para realmente evaluar cuando estás bajando de peso, ¿qué bajás? Porque a veces me dicen esto, mira, yo sigo desayunando tortitas, antes desayunaba 3, ahora desayuno 1 y bajé de peso. Pero cuando analizamos la composición corporal hay una gran pérdida de masa muscular por el poco consumo proteico y a veces también por la falta de actividad física. O sea que no nos tenemos que fiar de la balanza. De la balanza tradicional de casa, no tanto. No es un parámetro que nos arroje tantos resultados que sean... Claro, solo te tira tu masa total, nada pesa más. todo. Músculo, agua, grasa, masa ósea, ahí estamos pesando todo. Por eso es bueno hacer o un InBody o una antropometría para saber realmente cuánto de tu peso es músculo, cuánto es grasa, cuánto es agua y ir evaluando los cambios de realmente qué estoy modificando. Porque muchas veces también sucede que el paciente empieza a hacer actividad física, empieza a comer más saludable y aumenta de peso, pero se siente mucho más cómodo con el cuerpo. Estoy pesando 2 kilos más, pero esto me queda enorme y corrí 2 lugares del ¿Ahí qué cinto. ocurre en ese caso? Es porque hemos aumentado músculo y hemos bajado grasa. El tema es que el músculo ocupa menos espacio, es más pesado. Entonces bajaste 2 kilos de grasa, aumentaste 2 kilos de músculo, el peso es el mismo, pero ocupas menos volumen. Entonces la ropa te queda más suelta. Te sentís más holgado, más sueltito, más cómodo. Y ni hablar de que estás mucho más saludable. Más funcional también, para entrenar. Tal cual, menos riesgo de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia, estás más sano, que es lo realmente importante. Todo eso que nombraste va a ser tema para otro podcast. Me encantó. Uno por uno, lo vamos a ir por uno. desglosando. Vamos a hacer un podcast por cada uno. Qué bueno, me encanta. Bueno, y ahora la última pregunta, y ya finalizamos con esto que me ha encantado de charlar con vos, es ¿cómo leer etiquetas? Cualquier persona, ¿cómo agarra un producto así? Bueno, ¿qué es esto que tiene? Que se ve, digamos, en la lista de ingredientes, atrás o en la tablita, eso cómo se mira. Contanos cómo uno lo tiene que leer y darse cuenta, tiene más de esto y menos de aquello. Bien. En primer lugar, nunca mirar solo la parte de adelante de un producto. Adelante un producto puede decir light, puede ser tapa verde, puede decir saludable, pero lo que realmente nos va a guiar es dar vuelta al producto y analizar ingredientes y tabla. Lo primero que vamos a leer son los ingredientes que están de mayor a menor. Es decir, que lo primero que leo es lo que más tiene y después va decreciendo. Mira. ¿Qué voy a buscar? Que tenga pocos ingredientes. Si voy a comprar una barrita de cereal pequeña y veo que tiene 40 ingredientes y encima la mitad no los entiendo, porque hay ingredientes que son químicos, colorantes, conservantes, aromatizantes, que las siglas son INS 345, te estás comiendo un ultraprocesado. Entonces busca productos que tengan pocos ingredientes y que intentes entenderlos todos. Y que los 3 primeros son los más importantes. Los 3 primeros. Bien. Entonces, voy a comprar una barra de cereal y dice azúcar, jarabe, copos de maíz con azúcar, los 3 primeros ingredientes, claramente no me sirve. En cambio, tengo otra barra que dice avena, proteína vegetal, inulina, que es una fibra, está perfecto. Entonces, leemos ingredientes que están de mayor a menor, mientras menos ingredientes mejor, y los 3 primeros son los más importantes.
Después nos vamos a guiar por la tabla nutricional, que en reglas muy generales vamos a buscar que el producto tenga más proteína que grasas, salvo que lo que esté comprando sea algo de grasa. Por ejemplo, estoy comprando frutos secos, va a tener más grasa. Estoy comprando una pasta de maní, va a tener más grasa que proteína. Pero siempre busquemos que tenga más proteína que grasas totales. Después podemos mirar qué tipo de grasa tiene, que tenga más fibra, que tenga menos sodio. Hay un montón de cosas para mirar. Pero en reglas generales, más proteína y menos grasa. Y la importancia de los primeros 3 ingredientes. Hay otra cosita más que mencionaste, que no tenga demasiados ingredientes. Cuando es una lista así enorme, ya está diciendo que es un ultraprocesado. Hay otra cosa, lo del colorcito del empaque, cómo está. Que por más que se vea súper bonito, súper fit, no necesariamente lo es. Está muy alejado de la realidad. Ajá. Bueno, este ha sido nuestro podcast con Maya. La verdad que me ha dejado asombrado y aprendí un montón hoy también, porque veo que hay muchos errores que yo los cometo, así que después me retás. Después vamos a tener una consulta. Qué bueno, te espero en el consultorio. Así que bueno, espero que a todos ustedes les haya gustado. Vamos a estar hablando mucho más de estos temas. Y como recién mencionamos con Maya, tenemos para hablar sobre una lista enorme de ciertas patologías y cómo consumir y alimentarse en base a eso. Así que bueno, esto fue un podcast en ProClub, hoy con la licenciada Maya Quiñones. Maya, muchísimas gracias por estar acá y gracias por haber tomado el tiempo y venir. Ha sido un placer, le he pasado bárbaro. Muchas gracias por la buena onda, chicos. Bueno, chao gente.